Shen Wanqing. Shen Wanin. No es de extrañar que sea la reina de tornado esta velocidad y fuerza. Parece que el campeonato de este año no tiene ninguna duda. Sí, Shen Wanin es increíble. Shen Wanqing. No todavía puedo luchar. Déjame levantarme. Cariño. Fea como tú. Pensaste que te iban a tratar como a una señora rica. ¿No estoy en una competencia? ¿Dónde estoy? ¿Qué es todo este lío? ¿Estás fingiendo ser tonta? Hoy tienes que aceptar esto. Ay, duele fea. ¿Te atreves a golpear a tu madre? Te mataré. Esto soy yo. ¿Por qué soy tan fea? Dime qué he hecho para merecer esto. ¿Por qué es tan amarga mi vida? Mi esposa recién casada. ¿Se atreve a golpearme? Cuñada, si no quieres cuidar. Los hijos de mi hermano mayor está bien. ¿Por qué golpeaste a mamá? Mamá ya es mayor. ¿No tienes miedo de que te caiga un rayo? ¿Cómo puede ser esta esposa? No se puede golpear a la gente, es demasiado violenta. Nueva esposa adopción. ¿No es esta trama de esa novela de época que leí? ¿Acaso viajé en el tiempo? Si no recuerdo mal. En la familia Zhou no hay ni un buen tipo. En cuanto murió el hermano mayor, todos pelearon por sus dos casas, pero no quisieron cuidar a los dos niños. La protagonista recién casada ni siquiera vio a su esposo, le trajeron a los dos niños para obligarla a adoptarlos. En la trama original, la protagonista se negó rotundamente a adoptar. Los dos niños finalmente fueron maltratados hasta la muerte por la familia del segundo hermano. Dime qué pecado he cometido. No quiero vivir más. No finjas, solo quieres que adopte a los dos niños. Los criaré. ¿De verdad aceptaste? Es mejor que los críe yo a que los mates tú. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién los lastimó? Lo que prometiste debes cumplirlo. No te arrepientas si te atreves a arrepentirte. Hoy mismo. ¿Quieres pelear? Vamos, justo necesito un blanco. Ya que estamos aquí, mejor nos quedamos. Después de leer tantas novelas de época, ¿cómo no vamos a encontrar una salida? No me golpees. Hermana, ¿qué te pasa? No toques a mi hermana. Parece que tiene fiebre, hay que tratarla rápido. Hermano. Que caliente si sigue así. Va a ser un problema. Esta familia es demasiado pobre. No tienen nada. Si tuvieran medicina para la fiebre sería genial. Esto. ¿Qué está pasando? Es medicina para la fiebre. ¿Acaso también tengo un espacio? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Dándole la medicina. Tranquilo, es para la fiebre. Estos niños son tan desafortunados, tan pequeños y ya perdieron a sus padres, viviendo bajo el techo de otros pálidos y delgados. Seguro han sufrido mucho.
La hermana ya tomó la medicina, ahora necesita descansar. Tú quédate aquí cuidándola. Voy a prepararles algo de comer. Si realmente tengo un espacio. ¿Será como en los otros libros? ¿Que puedo controlarlo con la mente? Genial, es un espacio con suministros. Con tantos suministros, ¿cómo no vamos a sobrevivir en esta época? ¿Qué es esto? Wow, las manchas en su cara. Se están desvaneciendo, ¿será que esto es un manantial mágico? Así no tardaré mucho en recuperar mi apariencia. Justo voy a bañarme. No grites, ¿quién eres? ¿Por qué estás en mi habitación? ¿Estás seguro de que siempre vas a? ¿Por qué estás en mi habitación? De esta manera. ¿Me estás hablando a mí? Lo siento, no lo sabía. La gente de esta época es realmente inocente. Pensé que mi marido barato sería un monstruo. No solo es guapo, sino que también tiene buen cuerpo, ¿eh? ¿Eres el tercero de la familia Zhou? Zhou Ting Son. Hola, me llamo Shen Guanin. Soy tu recién casada esposa. Hola, dijeron que era un monstruo. Aunque tiene algunas manchas en la cara, no es fea. Escuché que no estás siempre arriba. ¿Por qué regresaste hoy después de 2 o 3 años? Arriba supe que me casé, así que me dieron permiso para visitar a mi familia y mi luna de miel. Así sí. Debes estar hambriento. Los niños tampoco han comido. Los niños. Son los hijos de tu hermano mayor y su esposa. Hoy acabo de llegar tu segundo hermano, su esposa y tu madre los trajeron para que los adopte. ¿Así que aceptaste? Sí. Son muy pobres. Han sufrido mucho en la habitación de tu segundo hermano y su esposa. Es mejor que los críe yo a que se mueran de hambre. Es raro que pienses así. Shen Guanin. ¿Por qué no vas a cocinar rápido? Este monstruo. ¿Por qué siento que es diferente? No creas que porque eres la nueva esposa puedes ser perezosa. La nueva esposa debe lavar y cocinar para toda la familia. ¿No te das prisa? Los hombres están a punto de volver del trabajo. Cuñada, dices que la nueva esposa debe lavar y cocinar, pero recuerdo que cuando llegaste tampoco cocinaste. Fue la cuñada mayor quien lo hizo. Hermano menor, ¿por qué volviste? Sin decir nada antes, Qian Xiuxian. ¿Por qué estás gritando? ¿No vas a cocinar? ¿Quieres matar de hambre a toda la familia? Hermano menor, ¿por qué volviste? Madre, vine a visitar, no tuve tiempo de avisar. Madre, he estado cocinando durante más de medio año. Ahora que la nueva esposa ha llegado, es hora de que alguien más lo haga. Cambia si quieres, porque estás gritando. Esposa del tercero, a partir de ahora la cocina quedará a tu cargo. Madre, no es esto inapropiado. ¿Cómo que inapropiado? El mayor ha fallecido.
El cuarto se ha independizado y tu segundo hermano es ahora el único trabajador fuerte de la familia. Toda la comida es gracias a él. Si no fuera por tu segundo hermano, toda la familia estaría pasando hambre. Cuñada, acabas de llegar. Deberías encontrar algo que hacer, al menos ganarte tu propia comida, ¿no crees? Ja, tengo millones de suministros en mi espacio. No necesito vuestras cosas. Estás diciendo que la asignación que envío cada mes no es suficiente para que mi esposa coma. No pensé que este hombre fuera tan protector. Bien. Tercero, no es eso lo que quiero decir. En tan poco tiempo el tercero ya está protegiendo a esta mujer, definitivamente una zorra. Pequeña mujer, a partir de ahora, vosotras dos os turnaréis para cocinar. Ninguna de vosotras se escaqueará. Idea cocinar ya. Gracias por lo de antes. Eres mi esposa, protegerte es mi deber. Por cierto, ¿dónde están Xiaoao y Xiaojin? Xiaojin tiene un poco de fiebre, le he dicho a Xiaoao que la vigile. Te llevo a verlos. Vale. Estaban aquí hace un momento. ¿Dónde están? Vosotros dos pequeños demonios, ¿cómo os atrevéis a robar? Estos panecillos de cereales son para mi hombre. Tu pequeña criatura, te atreves a comerlos. Y encima me miras así. Alto, ¿quién ha dicho que Xiaoao y Xiaojin no merecen comer panecillos de cereales? Cuñada del tercero, no puede ser parcial solo porque son de tu habitación. Solo hay 2 panecillos. Mi hombre es el trabajador fuerte y madre es la mayor. Estos panecillos son para ellos. Tú misma has dicho que estos niños ahora son de mi habitación. ¿Cómo te atreves a actuar así sin mi permiso? Después de todo, soy su tía, soy la mayor. Si se atreven a robar, merecen ser castigados. Si no los hubieras maltratado antes, ¿necesitarían robar? Puedes decir que al repartir la comida no has sido parcial. Tú eres la parcial, estos pequeños demonios. Si no puedes trabajar, ¿para qué comes tan bien? Desperdicio. Entonces, según tu Zhou son cada mes envía tantos subsidios y nuestra casa no merece ¿ni un pan de cereales? Claro que no. Hermano menor, este pan de cereales se hizo temprano en la mañana, no sabía que volverías. Así que no hice para ti lo que queda en la olla. Es para tu casa, sírvanse ustedes mismos. Esta familia realmente no tiene ni un buen elemento. ¿Creen que soy fácil de intimidar? Cuñada, ¿no dijiste que solo había 2 panes de cereales? ¿Cómo es que escondiste uno más? Devuélvemelo. Mamá, la cuñada escondió un pan de cereales. ¿A quién crees que debería darse este pan? Mamá, esta familia depende completamente de mi marido. ¿Cómo puede ser suficiente un solo pan de cereales? El hermano menor no hace trabajo agrícola. No necesita comer tanto. Ciao, tómalo, compártelo con tu hermana. ¿Qué estás haciendo? Eso es para mi marido. Tingson envía subsidios no menos de 40. Pregunto, ¿cuánto gana el segundo hermano al mes? Tú. ¿Y todavía quieres comer 2? Mamá, mírala. Xiu Xiang entró primero. Cuñada menor está siendo demasiado descarada. Hermano menor, ¿no vas a hacer algo? Mi esposa tiene razón. ¿Ves? No me equivoqué, nuestra familia de 4. Solo nos dejaron menos de medio tazón de sopa, ya que es así. No nos quieren, mejor dividamos la casa. Cada uno por su lado. ¿Qué dices? Digo que quiero dividir la casa. ¿No se suponía que esta mujer fuera sumisa? ¿Solo trabajaría sin quejarse? ¿Cómo es que ahora parece una persona diferente? Hermano menor, ¿hace cuántos días que tu esposa entró? Olvidé decirle lo de dividir la casa, ¿estará de acuerdo? ¿Realmente quiere dividir la casa con nosotros? Divide. Tú. Menos mal que este marido barato es razonable. Bien, ya que todos están de acuerdo en dividir la casa, invitemos a todos a ser testigos. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué mi vida es tan difícil? ¿No pueden cambiar un poco? La tía Zhou es una mujer dura. Nadie en la familia Zhou se atreve a hablarle así a la esposa del tercero. Se atrevió a mencionar la separación. El mayor también lo mencionó antes, pero la tía Zhou lo retuvo tanto que ni siquiera le dio de comer. Ahora está prácticamente sin nada. No creo que la esposa del tercero pueda con ella. Ay, madre, si hay que separarse. No hay otra opción. Tingson acaba de llegar y ni siquiera podemos comer si seguimos así.
sin encontrar otra solución. Realmente vamos a morir de hambre. Aunque los adultos no comamos. Estos dos pequeños tienen que comer, mira. Como están de hambrientos. ¡Ay, qué pena! ¿Qué? Ni siquiera le dan de comer al tercero cuando llega a casa. Antes la familia Zhou vivía tan bien gracias a los subsidios que enviaba el tercero y ahora llegan a esto. No es de extrañar que la esposa del tercero. Claro, el tercero ha estado enviando subsidios por 9 años. Todos esos subsidios juntos no son una pequeña cantidad. El corazón de la familia Zhou es demasiado negro. Cállense. Hoy. Me muero frente a ustedes. Ay madre, ay por Dios. Ay te digo que eres un monstruo. Llega si quieres separarte. Estás soñando. Están actuando esta obra. Solo para no separarse. Si hoy no nos separamos, tampoco puedo vivir. Bien si es morir. Juntos afuera hay un estanque. Saltamos y se acaba todo. En el camino al infierno tendremos compañía. Vamos. ¡Ay! Vamos. ¿Qué hacen ahí parados? Sálvenme. Ustedes también quieren venir. Vamos. Sepárense. ¿No sería mejor si lo hubieras hecho antes? Voy a ser franco desde el principio. Hoy, una vez que se divida esta casa, ya no nos preocuparemos por vuestra vida o muerte. No te preocupes en el futuro. Incluso si mi familia muere de hambre, nunca os pediremos nada. Ni un solo grano de comida. Tengo millones de recursos. ¿Acaso miraría vuestras miserias? La división es por miedo a que en el futuro nos chupéis la sangre. Volvamos. Y aún no hemos dividido el dinero. Mamá, yo envío $40 cada mes. En total he enviado durante 8 o 9 años. Debería haber algún ahorro. ¿Qué ahorro? A el tercero. El dinero que enviaste antes se usó para construir la casa, casarte y mantener a toda la familia. Todo se acabó si tuviéramos dinero. ¿Por qué estaríamos comiendo este pan de cereales? No hay ni un centavo. Incluso gastando lo mínimo $10 al mes. Debería haber algún ahorro. $120 al año en 8 o 9 años. Al menos debería haber $1000. 1000, esos son $50. Ni siquiera podemos sacar eso. La familia Zhou es realmente avara. Antes se tragó tanto dinero de Tingson y ahora quiere hacerse la tonta. Todo es culpa de Shen Guanin. Esa mujer venenosa te enseñó, ¿verdad? No hay, simplemente no hay. Realmente es una desgracia familiar haber traído a esta calamidad el tercero. Debes divorciarte de esta mujer. Ella es buena, estoy decidido. Ya que no queréis dividir el dinero. En el futuro no daré ni un centavo de mi subsidio mensual a la familia Zhou. Tú. Ya que todos están aquí, sed testigos. Genial. Tingson está haciendo lo correcto. Ha sido justo con la familia Zhou esta tía. No debería aprovecharse y luego quejarse. Exacto, antes dependía del subsidio de Tingson. Ya era suficiente para la jubilación, ahora pide a sus otros hijos. A ver si consigue $10. Tingson, tranquilo. Todos lo hemos oído. En el futuro todos podremos ser testigos. Vete, vete, vete. Vámonos. Mamá, esto es solo el primer día. Ya has causado tanto alboroto en casa y te has quedado con toda la asignación. ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro? Pero este tercer hermano está cegado por la codicia. No podemos dejar que esta mujer se quede. Escúchenme rápido. Finalmente he terminado de arreglar todo. No esperaba que antes me apoyaras y aceptaras la separación de la familia. ¿Soy tu esposo a quien más voy a apoyar sino a ti? Todos están hambrientos. Voy a preparar algo de comer. Xiao Ao y Xiao Jing están en edad de crecimiento. Necesitan comer bien.
Hermano, tengo mucha hambre. Cómetelo. Pero esto es de mi hermano. Hermano no tiene hambre, Xiao Jin, cómetelo rápido. Cómetelo para que te mejores pronto. Mira qué es esto. Guau, hermano, mira, son panecillos. Vamos, cómetelos. ¿Por qué no comes? Eres igual que la tía segunda. No quieres realmente adoptarnos. No nos darás comida gratis, luego seguramente harás como la tía segunda. No os doy comida gratis. ¿Qué tal esto? Me ayudan con el trabajo. Consideradlo como ganar vuestra propia comida. Si estáis contentos y queréis llamarme mamá, yo responderé. Si queréis llamarme tía tercera. O señoras, en lo que sea, toma. Coge y come rápido. Hermano, cómetelo bien, come rápido. Tranquilos de ahora en adelante. Conmigo nunca volverán a tener hambre. Pero el asunto de los panecillos es nuestro pequeño secreto entre los tres. Recuerda no decir nada. ¡Ah! Tete, ¿tú cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué debería tener algún problema? Ay, cuñada tercera. Acabas de separarte, solo vine a echar un vistazo. ¿Qué te falta? ¿Qué estás haciendo? Se me va a caer el brazo. Escucha, la esposa del segundo hermano tiene buenas intenciones. Si la esposa del tercer hermano no quiere aceptarlo, déjala. Además, golpear a alguien no es algo bueno. Exacto, exacto. ¿Qué está pasando? A tercer hermano, por fin llegaste. Solo vine a echar un vistazo y ella me golpeó. Haz que me suelte. Me va a matar. Segunda cuñada, ¿por qué no dices nada? ¿Y lo de echarme algo en el agua hace un rato? No lo hice. ¿Quién te echó algo en el agua? ¿No lo hiciste? Bien. Entonces bebe este tazón de agua. No lo beberé. No tengo sed. No lo beberé. ¿Acaso tienes algo que ocultar? Tú eres el que tiene algo que ocultar. Vuelve. ¿A qué estás haciendo? ¿Qué más podría hacer? Por supuesto, darle de beber a la segunda cuñada. ¿De dónde sacó esas habilidades? A tercer hermano, socorro. Tu esposa se ha vuelto loca. Segunda cuñada, es solo un tazón de agua. No hay necesidad de tener tanto miedo. Es solo un tazón de agua. ¿Acaso hay algo en el agua, Qian Xiuxian? No habrás echado algo en el agua, ¿verdad? Yo no lo hice, no le creas. Segunda cuñada, las palabras no son prueba, tienes que mostrar alguna evidencia convincente ya que no quieres beber. Entonces te ayudaré yo. Eres una mujer venenosa. No voy a sobrevivir, me voy a morir. ¿Qué pasa? Mi esposa, esta mujer venenosa, me dio de beber veneno. Segunda cuñada, no digas tonterías. Yo solo te di un tazón de agua. ¿Dónde está el veneno? Claro que lo hay, yo mismo lo puse ahí, cállate. Todo el día diciendo tonterías. Mamá, no estoy diciendo tonterías, fuiste tú quien me dijo. Cállate, segundo hermano. Lleva a tu esposa a casa de inmediato. No sigas haciendo el ridículo aquí. No puedo seguir viviendo así.
Viendo la reacción de Qian Xiuxiang, ¿realmente le echó algo? ¿Quién sabe si es verdad? Eso sería demasiado cruel. Matar a alguien tiene consecuencias. ¿Cómo se atrevería? ¿La cuñada realmente le echó algo? ¿Estás bien? Estoy bien, ni siquiera lo bebí. ¿Entonces qué bebió ella? No soy tan tonto con tantos ojos mirando. Si realmente hubiera envenenado el agua, ¿no me habrían arrestado? ¿Entonces qué bebió? Ya había cambiado el agua. Era solo un poco de agua con aceite de ricino. A lo sumo le dará diarrea por unos días, para darle una lección. ¿Ellas realmente le echaron algo? ¿Con tanta maldad deberíamos llamar a la policía? Por ahora no. En estos tiempos es difícil obtener pruebas. Con pruebas insuficientes no se puede condenar a nadie. A lo sumo una reprimenda. Dejemos que la familia Zhou se las arregle. Ya hablaremos después. Tú regresa. Todavía tengo que cocinar. Entonces te ayudo. No seré rápido. Vete. Si te quedas aquí, ¿cómo voy a sacar cosas del espacio? ¿Usas tanta harina de una vez? ¿Cómo vas a sobrevivir en el futuro? ¿De dónde aprendiste todo esto? Tranquilo, en el futuro nunca pasaremos hambre. Come rápido antes de que se enfríe. Es la asignación de este mes, justo estoy de vacaciones. Me dijeron que la trajera directamente. ¿Por qué hay 10 más? Hay 10 más. Es la asignación por nuestro matrimonio. Esto es para tus gastos. No todavía tengo dinero. Hay muchas cosas que necesitamos en casa. No queda mucha comida. Todo cuesta dinero, guárdalo. Antes siempre ahorrabas, dejando el dinero para la familia Zhou, quedándote solo con unos centavos ahora que estamos separados. Estamos mejor. Toma esto cuando vayas arriba. Puedes comer algo bueno. En casa estoy yo. Por suerte hice la sopa con el agua mágica. Dales un poco de agua mágica para que se recuperen. ¡Guau, qué rico! Me siento mucho mejor. Tía, ¿qué es esto? ¿Qué tan buena puede ser esta sopa? Voy a probar. ¡Guau, está buenísima! ¿Qué le pusiste? Solo un poquito de azúcar. Si les gusta, se las preparo todos los días. Despacio, hay mucha masa, por cierto. Quiero ir al mercado esta tarde para comprar algunas cosas nuevas para la casa. Bien, voy contigo. No voy yo solo. Cuida a los niños en casa. Si no me equivoco, este es el mercado negro. Aunque tengo muchos suministros en mi espacio, sacarlos todo el tiempo levantaría sospechas. Primero necesito conseguir algo de dinero. ¿Qué tienes aquí? Huevos. Huevos de pato, huevos de ganso y un pollo. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos quieres? Cuantos tengas los quiero todos. El dinero no es problema. Bien, espérame un momento. Aquí hay 30 huevos. 40 huevos de pato, 50 huevos de ganso. Y una gallina vieja. Me los llevo todos. Voy a calcular. Un huevo cuesta 12 centavos, un huevo de pato 15 centavos. Un pollo 10 yuanes. En total 45 yuanes. Aquí tienes 50 yuanes, los 5 restantes son un adelanto. La próxima vez vuelvo a buscarte. ¿Todavía quieres más? ¿Puedes conseguir otras cosas? Como hongos silvestres. Cuantos más mejor. Eso no es fácil de conseguir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
Tranquilo, si puedes conseguirlo. El dinero no es problema. Bien. Entonces la próxima vez te lo traigo. Probablemente en 3 o 5 días. Quedamos en que la próxima vez será aquí mismo. No hablemos de ginseng ni hongos silvestres. En mi espacio tengo todo tipo de cosas raras. Ahora voy a comprar. Sin miedo a que el dinero no alcance. Dos niños. También deberían comprarles ropa nueva. Esto debería quedarle bien a Xiao Jin. Si no puedes pagarlo, no lo toques. Si lo ensucias, no podrás pagarlo. ¿Qué clase de actitud es esa? Vine a comprar. Ni siquiera puedo mirar gente como tú. ¿Qué derecho tienes de servir al pueblo? Llevas varias vueltas por aquí. Ni siquiera compras un hilo de 1 centavo. Y esperas que compres esta ropa de unos cuantos yuanes. ¿Cómo sabes que no puedo pagarlo? Con tu aspecto pobre. ¿Quieres comprar esta ropa? ¿Seguro que no te has despertado todavía? ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Qué ojo viste que te tocara? Tú. No quiero que me atiendas, quiero otro vendedor. Sin dinero y todavía eligiendo. Si no puedes pagarlo, vete ese vendedor. ¿Por qué es tan arrogante? ¿No es la cooperativa para servir al pueblo? Denúnciala. Escuché que su tío está en el comité. Denunciarla no sirve de nada. La próxima vez vuelve, ella te subirá los precios. Si no fuera porque la ropa de mi espacio no la puedo sacar directamente. ¿Para qué los niños la usen? ¿Crees que me gustaría esto? ¿Qué tanto alboroto? Director es esta campesina. Sin dinero y todavía eligiendo. Perdiendo el tiempo de los demás. Cállate, aquí todos son clientes. No importa si compra o no, tú eres el vendedor. Debes respetar al cliente y te advierto. No creas que porque tienes un tío en el comité, aquí no sirve si vuelves a hacerlo de hoy. Fuera de aquí. Pero ella. Sí. Señor cliente, ¿qué necesita comprar? Tanto esto debe ser como 100 yuanes. Madre mía, no digas 100 yuanes. Incluso 10 yuanes, sácalos. Quiero 5 kilos de arroz, 5 kilos de harina, 3 kilos de aceite de colza y 2 piezas de algodón. Además, 2 conjuntos de ropa. ¿Estás segura de que quieres comprar tanto? Sí, ve y pésalo para mí. ¿Qué esperas? Ve y pésalo para el cliente. La ropa está por aquí, mira si hay algo que te guste. Serán estas 2. Vale. Más tarde cambia el algodón por plumón de ganso. Es más abrigado. Dios mío, gastó 20 yuanes de una vez, eso equivale a los gastos de un año en mi casa, eso sí es bueno. En mi casa no ganamos ni 20 yuanes en un año. Director, no hace falta que me devuelva ese yuan que sobra. Cámbielo por caramelos y pasteles. Vale, ahí está cliente. Ha comprado tanto de una vez, ¿por qué no le mando a alguien para que se lo lleve a su casa? No hace falta, luego me prestas tu carro. Vale. Mira, la tía tercera ha vuelto. Mira lo que he traído. Yo lo hago. ¿Has comprado tanto? Deberías haberme llevado contigo. ¿Estás agotada? No pasa nada, no pesa mucho, mira. Mucho arroz, harina y carne. Hace mucho que no como carne. ¿Sí? Mira. ¿Qué es esto? Lo he comprado especialmente para vosotros. Tener dinero no es excusa para gastarlo así. Todo en caramelos, qué desperdicio. Pequeña lista, tu tío tercero no ha dicho nada. ¿Y tú ya me estás regañando? Come, ya está comprado tanto arroz y harina. Este invierno no pasaremos hambre. Come bien, hermano, come. ¿Qué tal? ¿Está dulce? ¿Está rico? Hay muchas cosas ricas. Yo lo hago. ¿Qué es esto? Semillas de calabaza. Toma. Despacio, yo lo hago. Esta derrochadora, acabamos de separarnos. Ya está malgastando el subsidio de mi tercero.
Me muero de rabia. Toma. Todo es culpa de esa mujer desagradable que entró y envolvió a nuestro tercer hermano. Me enoja solo mencionarlo. Acabo de ir a recoger la asignación mensual del tercer hermano. Dijeron que no había ninguna. Seguro que ella se la llevó. La asignación del tercer hermano definitivamente ha caído en manos de esa mujer. Es realmente indignante. Tercer hermano. ¿No se supone que pronto volverá al equipo? La cuarta hermana también está por regresar. Debemos encontrar una manera de aprovechar esta oportunidad para echarla de nuestro pueblo. Si la cuarta hermana tiene muchas ideas, ella seguramente encontrará una manera y entonces esa fea será desacreditada y se irá por su cuenta de nuestro pueblo Xianghua. Todavía es mi edredón de plumas ligero y cálido. Está cosido dentro. ¿No debería ser descubierto? Wanning, ya he colocado las cosas. ¿Estás cosiendo un edredón? ¿O sí? El edredón anterior estaba demasiado viejo y duro. No era nada cálido, no te habrás congelado. Mira, he cosido uno nuevo, ¿qué tal? No es de extrañar que la gente diga que tener una esposa es maravilloso. Voy a ver si hay algo que hacer. ¿Ustedes dos cuánto tiempo ha pasado desde que se bañaron? No lo recuerdo. Entonces la tía tercera les dará un baño y les pondrá ropa nueva, ¿qué tal? Sí. ¿Has gastado dinero de nuevo? Pequeño demonio, comprarles ropa nueva. No es gastar dinero innecesariamente. Bueno, primero iré a calentar agua. Primero bañaré a Xiao Jin. Tía tercera es tan cómodo. Pobres niños. Entonces la tía tercera también arreglará a Xiao Jin para que se vea hermosa, ¿está bien? Sí. El manantial espiritual tiene el efecto de limpiar y fortalecer el cuerpo. El cuerpo de Xiao Jin es demasiado débil en el futuro. Deberíamos bañarla frecuentemente en el manantial espiritual. Hermano, tenemos ropa nueva. Siéntate. El manantial espiritual es realmente mágico. Los niños no solo están llenos de energía, se ha vuelto más pálido. Tía, nunca me había puesto una ropa tan bonita, gracias. De nada, ustedes dos. Ahora que se han establecido en nuestra casa serán familia. Bien. Vamos, vayan a jugar. Wanning. Tengo que volver antes. El jefe del pueblo acaba de enviar un mensaje diciendo que la misión se adelantó. Me iré en un momento. Entonces te ayudaré a empacar tus cosas. Ya he empacado mis cosas. Volveré con vida. Espérame. Sí. Te extrañaré. Me voy. Entonces ten cuidado. Los niños y yo te esperaremos en casa.
Tu hombre ha vuelto arriba. No le preparaste nada. ¿Cómo es que eres su esposa? No necesita preocuparse por eso. ¿Qué haces aquí? Esta es la casa de mi hijo. ¿Cómo es que yo, su madre, no puedo venir? ¿Todavía tienes a este hijo en tus ojos? Basta, no voy a discutir contigo. ¿La asignación de este mes de mi hijo está en tus manos? ¿Sid qué? ¿La quieres? Depende de si tienes la capacidad para tomarla. Soy tu suegra, soy tu mayor. ¿Realmente quieres golpearme? ¿No tienes miedo de que te caiga un rayo? Si usted no tiene miedo, ¿por qué yo debería tenerlo? Además, incluso si hay un rayo, quizás le caiga primero a usted. Usted, tía Zhou. Uy, Juan, ¿cómo es que tienes tiempo de venir? Escuché que el hermano Tingson había vuelto, vine a ver. ¿Cómo es que ella está aquí? ¡Ay, qué mala suerte! Acaba de volver, llegaste tarde. ¿Qué haces aquí? Esta es mi casa, Zhou Tingson es mi esposo. Dime qué hago aquí. ¿Qué estás diciendo? Tingson es tu marido. ¿Cómo es posible? Tía Zhou, ¿es esto cierto? Así que ella es la que siempre ha estado molestando a Zhou Tingson, esa chica falsa. Al principio no le gustaba Zhou Tingson y estaba muy unida a Liu Xin, que estaba en el campo. Luego supo que Zhou Tingson ascendió y aumentó su subsidio. Y sin vergüenza lo acosó. Tía Zhou, ¿no dijiste que ibas a ir a mi casa a pedir mi mano? ¿Cómo es que de repente te casaste con esta fea? No llames tan cariñosamente, mi hombre no es como tú. Tan descarado, él está casado. Y tú todavía sin vergüenza te pegas. Cállate, aunque Tingson se casó contigo, ¿qué importa? Le gustarás a él. Esa patán fea le gusto yo. Tú me golpeas. Te golpeo a ti. Viniste a provocar y yo te voy a consentir. Al principio despreciaste a Zhou Tingson y buscaste a otro hombre. Ahora finges ser profunda para quien actúas. Te advierto. Si vuelves a hablar sin sentido, te veré una vez y te golpearé una vez. Tía Zhou, mírala. Esta mujer tiene algo. No puedes enfrentarte directamente con ella. Entonces la dejamos así. Esa arpía, ¿cómo puede entrar en la puerta de la vieja familia Zhou? No te preocupes. Nuestra familia Zhou nunca aceptará a una mujer así como nuera. Echarla es solo cuestión de tiempo. La nuera de nuestra familia Zhou solo puede ser como tú, tan talentosa y hermosa. Shen Wanqing. Espera. Definitivamente no te dejaré ir. Tan talentosa y hermosa. A comer. ¡Guau, es carne, qué rico! Tía, ¿podemos comer? Claro que sí, esto es especialmente para ustedes. Vamos a comer. Tío se fue no sé cuándo. Volverá ahora un poco de comida. No es año nuevo. Sí, pequeño mayordomo, come. Coman despacio, nadie les va a quitar, todo es de ustedes. Tan felices por comer un poco de carne. No sé qué vida tan dura habrán tenido antes. Estas 2 habitaciones están muy viejas. Tengo que ganar más dinero para construir una casa nueva. En esta etapa, solo puedo ganar dinero en el mercado negro. El último comprador rico dijo que quería ginseng y hongos silvestres, aunque en mi espacio hay de todo, pero todo es cultivado. Por si acaso alguien se da cuenta. Mejor voy a la montaña a buscar algo. Ven, Xiaoao, come un poco. Rico, ¿verdad? Xiaojin, Xiaoao, ahora voy a la montaña. Les doy una tarea, ya cerré todas las puertas. Jueguen en el patio y cuiden la casa. Cuando regrese les traeré un premio, ¿está bien? Bien. Muy obedientes. ¿Qué vas a hacer en la montaña?
El pueblo dijo que todo en la montaña, excepto la leña, es de la comuna. No se puede tomar. Si lo haces te encierran. Tranquilo, solo voy a recoger leña. Bueno, ya es tarde, me voy. Recuerden obedecer a su hermano. Mamá, ella va a la montaña. Nuestra oportunidad llegó. Ve rápido a avisarle a Hui Juan esta vez. Definitivamente pagará por lo que hizo. Ah, por fin lo encontré. No en estos tiempos. No se puede bajar cosas de la montaña en secreto. Es más seguro guardarlo en mi espacio. Ay, me cansé mucho. Busqué por mucho tiempo, y solo encontré unos pocos hongos silvestres. Hoy no encontraré ginseng silvestre. O hay un conejo salvaje. Lo atraparé, para darles una sorpresa a los niños. Hey, este pequeño corre muy rápido. Ah, guau. Guau, guau, guau. Este debe tener al menos 7 u 8 años. Es algo que no se encuentra fácilmente. No ha sido un viaje en vano. Terminemos y vayamos a casa. Mira. ¿Qué te dije? Ella finalmente bajó de la montaña, ¿verdad? Zheng Guanin, ¿cómo te atreves a subir a la montaña a recoger suministros sin permiso? ¿No sabes que esto es ilegal? Así que aquí es donde me estabas esperando. Zheng Guanin, te lo buscaste tú misma. Hoy arruinaré tu reputación. ¿Cómo es que no lo sabía? ¿Recoger un poco de leña en la montaña también es ilegal? Zheng Guanin, deja de fingir. Subir a la montaña evitando la gente del pueblo. Si solo fuera por recoger un poco de leña. ¿Necesitaría ser tan cautelosa, tío? El secretario Liu y la hermana Xiu Xiang pueden testificar. Ella la vio entrar furtivamente en la montaña temprano en la mañana. Sí. Puedo testificar, la vi temprano en la mañana, actuando de manera sospechosa y solo ahora bajó. ¿Cómo es posible que solo haya recogido esta leña? ¿Ustedes se lo creen? Tiene razón con esta cantidad de leña. Como máximo se puede recoger en media hora. No es posible que haya tardado tanto. Me parece que esta Hui Juan y Qian Xiangxiu están muy seguras. Probablemente están en lo cierto. ¿Cómo puede ser tan tonta la esposa del tercero? ¿Qué no podía hacer y meterse en este tipo de actividades? Exacto, ser atrapada en el acto no solo es vergonzoso, sino que también será responsable. Si no me creen, entonces quiten su canasta de leña y revísenla, así lo sabrán. Seguro que encuentran algo, Zheng Guanin. Tú solo espera. Se enviada al equipo de milicias. Ve, quítale sus cosas y revísalas. Espera, secretario Liu. Yo solo subí a la montaña a recoger un poco de leña. ¿Por qué deberían registrar mis cosas? Además, incluso si recolecté productos de la montaña como máximo, sería entregarlos al pueblo. ¿Cómo es que en mi caso me van a arrestar? ¿Ven? Esto es culpa consciente. Pedirles a todos que entreguen los bienes robados es una oportunidad para aquellos con buena actitud, pero para ti que lo hiciste a sabiendas. Una mujer que no se arrepiente, por supuesto que debe ser arrestada.
¿De qué te ríes? ¿Acaso me equivoqué? Si no tuvieras nada que ocultar, ¿por qué no nos dejas revisar? Tim Son, no era este asunto, es muy serio. Te doy una última oportunidad. O confiesas tu culpa o deja que lo investiguemos a fondo. Secretario Liu, con gente como ella, no hay nada que discutir, solo busca. Bien, pueden revisar mi leña. ¿Pero qué pasa si no encuentran nada? Si no escondes nada, me comeré toda esta leña. Ahí mismo, justo así. Mujeres codiciosas como tú. Al dividir la familia vaciarías la casa de los Zhou. Subiste a la montaña y no recogiste nada. ¿Quién te creería? No es así. Afortunadamente Xiao Ao me advirtió antes de salir. De lo contrario, habría caído en su trampa. Ahí hay otro montón de leña. Revísenlo con cuidado. Lo encontré. ¿Qué te dije, Shen Guanin? Ahora que te atraparon con las manos en la masa, ¿qué más tienes que decir? Ahora sí, realmente te atraparon con las manos en la masa. Antes por unos cuantos hongos te regañaban un montón. Esta vez con el ginseng silvestre de la montaña, ¿no irás a la cárcel? La nuera del tercero, qué audaz eres. Shen Wanqing, prepárate para ir a la cárcel. Shen Guanin, tienes mucho valor. Este es un delito grave, vengan, arréstenla. Esperen. En este momento. ¿Aún quieres luchar inútilmente? Cuanto más luches, más severo será el castigo. ¿Qué dijeron antes? ¿Qué escondí? Ginseng silvestre, todo está en mis manos. ¿Acaso todos estos ojos te están acusando injustamente? Ginseng silvestre, por lo que sé. El ginseng silvestre suele ser pentagonal o cónico con la punta roma. El rizoma es carnoso y de color amarillo o amarillo blanquecino, con finas arrugas longitudinales y grietas transversales. Por mucho que hables, no cambiarás tu situación. El hecho de robar propiedad pública. ¿Quién dice que robé propiedad pública? Tú lo dices una y otra vez. Dices que escondí ginseng silvestre. Por favor, abre bien los ojos. Mira con claridad lo que tienes en la mano. ¿Es ginseng silvestre? El ginseng cultivado suele tener forma de huso o redonda, con la parte superior ligeramente elevada, con un rizoma robusto, parecido a una zanahoria. De verdad, lo que tiene Inui Juan en la mano realmente parece una zanahoria. ¿Cómo podría haber ginseng cultivado en nuestra montaña? No he oído nada de eso. Ella es una aldeana que no sabe leer. ¿Conoce el ginseng? Claramente está inventando. ¿Yo inventando? Si no me creen, pueden buscar a alguien que sepa, que lo vea y lo compruebe, para saber si lo que digo es verdad. El tío Wang lleva años tratando con hierbas medicinales. Él con solo mirar puede saber si es ginseng silvestre o cultivado. Ahora mismo está en el campo cavando. Vayan a llamar al tío Guan. Tío Guan, ¿qué te parece? Yo creo. Que es ginseng cultivado sin duda. El ginseng silvestre no es así. Yo subí a la montaña a recoger leña. No hice nada malo, pero de repente me encontraron con algo robado. ¿Cómo podría ese objeto robado aparecer de la nada en mi pila de leña? Así que fuiste tú. Siempre has envidiado a Ting Son. Quisiste aprovechar esta oportunidad para que la esposa de Ting Son se viera envuelta en un grave delito y lo implicara a él. ¿Qué corazón tan malvado tienes? Uy, Juan, claramente tú y el director. Cállate. Si te atreves a delatarme a mí y a mi tío, te acusaré de violarme. La violación es un delito grave. Piensa cuál es más importante. Decide por ti mismo. ¿Qué está pasando realmente? Dime la verdad. Secretario Liu, soy yo. Soy ambicioso, envidio a Zhou Ting Son. Por eso causé todo este lío yo. Yo asumo la responsabilidad de mis actos. ¡Qué descarado eres! Hacer algo así, llamen a alguien. Arréstenlo y llévenlo al batallón de milicias. Secretario Liu, suélteme, yo mismo iré.
Suélteme, esposa de Tingson. Has sufrido una injusticia, lo manejaremos. Vuelve a casa. Devuelto a su dueño. Muchas gracias. No creas que por encontrar un chivo expiatorio te vas a librar como si no supiera que fuiste tú. Con esos trucos quieres perjudicarme. Necesitas 1000 años más de práctica. Senguanin, no me rendiré. Vamos, come rápido. Esto es lo que trajiste de la montaña. SHHH también recogí mucho más. Pero es un secreto, ¿ok? No hagas cosas tan peligrosas en el futuro. Si te arrestan, ¿qué haremos nosotros? Tranquila, la tía tercera estará bien. La tía tercera aún les enseñará a leer y escribir, y verá que se casen y tengan hijos. Esto empezó por la familia Zhou. Aunque salió bien, pero no pueden quedarse aquí Xiao Jin ni Xiao Ao. ¿Saben dónde vive el secretario de la aldea? Sí, lo sabemos. Sí. Esposa de Tingson, ¿qué haces aquí? Secretario Liu. Siéntese. Esposa de Tingson, ¿qué estás haciendo? Secretario Liu. Usted conoce mi situación familiar ahora. Con estos dos pequeños más cuando Tingson regrese. No habrá espacio para dormir, así que pensé en construir una casa nueva. Tingson ha hecho muchos méritos, el pueblo seguro ayudará. Lo del terreno, solo tiene que decirlo. ¿Para qué traes esto? Es muy valioso. Guárdalo para los pequeños. Todavía debo disculparme. Por lo de antes usted sufrió una injusticia. No, secretario Liu, lo de antes no fue su culpa. Si no acepta esto, lo que sigue. Me dará vergüenza decirlo. Entonces lo aceptaré sin pena. ¿Qué necesita? Dígalo directamente. Bueno, es así, secretario Liu. Yo quiero estar lejos de la casa del viejo Zhou, así que hoy vengo. A ver si podría molestarlo para que me asigne un terreno un poco más apartado. Y además el clima se está volviendo cada vez más frío. ¿Todavía es posible construir una nueva casa? ¿Cuánto tiempo generalmente lleva construir una casa? Generalmente toma de 3 a 4 meses. Si hay suficiente mano de obra, al menos 2 o 3 meses, será suficiente. Sería genial si pudiera comprarla La directamente. esposa de Tingson realmente tiene una. En el pueblo hay una familia de jóvenes intelectuales que acaban de construir una nueva casa este año, pero de repente, debido a su excelente desempeño, toda la familia regresó a la ciudad y él tiene la intención de vender esta nueva casa. En nuestro pueblo ya sabes quién podría permitírselo. Ahora la casa está ahí y sin uso. Eso es genial, secretario Liu. ¿Cuánto costaría aproximadamente la casa? Él construyó esta casa. Dice que ahora no busca recuperar la inversión, solo quiere perder un poco menos. Si estás interesado, 150. Si te parece bien, puedo actuar como intermediario. Estoy interesado, gracias, secretario Liu. Bien, en 2 o 3 días espera mi noticia. No hay problema, entonces me voy primero. Bien, nos vemos luego. Vamos a casa. Por fin llegaste, te he estado esperando varios días. Es broma. ¿Crees que es fácil conseguir algo tan raro? Entonces, ¿lo conseguiste todo? Si no hay silvestres. ¿Solo cultivados quieres? Sí. Incluso los cultivados son difíciles de conseguir. ¿Cuántos tienes? Los quiero todos, todos. Tengo espacio de sobra. ¿Tienes dinero? ¿Más de 1000 será suficiente? No lo sabía. Este tipo es tan rico. Bien, espera, voy a buscarlo. Aquí hay 20 raíces de ginseng silvestre, todas de alrededor de 1 libra. 50 por cada una, ¿de acuerdo? Me quedo con el resto. ¿Cuánto sería? Entonces juntos son 1000 pesos y el resto de cosas te las regalo. Aquí tienes los 1000 pesos. Justo. Por cierto, esas arrugas que tienes hoy no están tan bien como la última vez que las pintaste.
¿Para qué compras tantas cosas? Tengo mis planes, me voy primero. Jefe, ya está todo listo. Eres un tipo ingenioso. Todos hicieron un gran trabajo esta vez. Merecen una buena recompensa, vámonos. Cuidado, ponlo contra la pared primero. Secretario Liu, gracias a ti, de lo contrario todavía estaríamos apretados en esa casa vieja. No digas eso, la casa la compraste tú. Yo solo pasé el mensaje, Tingson. Realmente te casaste con una buena esposa. Este niño desde pequeño ha sido desdichado. La familia Zhou no lo apreciaba. Lo trataban como un árbol de dinero. Ahora que estás aquí, la vida será cada vez mejor. Si todos haremos nuestro esfuerzo. Hoy todos trabajaron duro, llévense esto, para que lo compartan con los niños. Gracias. Gracias, me voy primero. Vayan con cuidado. Tía, ¿de verdad es esta nuestra nueva casa? De ahora en adelante ustedes dos tendrán su propia habitación. ¿Están felices? El subsidio del tío no es suficiente. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Puedo ganar dinero y en el futuro ganaré más y más dinero. Ustedes dos no van a ver su nueva habitación. Bien. No sé cómo estará Zhou Tingson. Espero que esté seguro y sano. Jefe, ¿estás resfriado? ¿O es que la nueva esposa en casa? No hables tanto. Por cierto, no podría haber sido tan fácil. Arriba dijeron. Especialmente tú. El líder quiere ir personalmente a tu casa a darte el pésame. Finalmente podré verla de nuevo. El jefe se ha enamorado. Acaba de volver a casa una vez, y ya está cautivado. De verdad tengo curiosidad. Esta Senguanin. En tan solo unos días. Ya se mudó a una casa nueva. Esto no es malgastar el dinero de nuestra familia Zhou. Me muero de rabia exactamente. Yo nunca he vivido en una casa tan buena. Ay madre, usted es la madre de mi tercer hermano. Usted nunca ha vivido en una casa tan buena. ¿Cómo se atreve ella, Senguanin? ¿Cómo se atreve? ¿Y tú tienes el descaro de decirlo? Aquel día era una oportunidad tan buena. ¿Cómo es que fallaron? No es mi culpa, todo es culpa de esa Inui Juan. No usó la cabeza para tenderle una trampa a Senguanin, y terminó siendo ella la que nos dio vuelta la situación. Esta mujer, si no le damos una buena lección, solo seguirá pisoteándonos. No lo creo, no voy a permitir que me gane. Regresa, segundo hermano. Ahora no es momento de enfrentamientos directos. Hay que pensar en otra estrategia. Ya regresé. Cuarta hermana. Por fin has vuelto. No tienes idea de cómo nos ha maltratado Senguanin en los días que no estabas. Especialmente a mamá Ui Juan me contó todo. Esta Senguanin es realmente arrogante. ¿No es solo porque tiene el apoyo del tercer hermano? ¿Y si el tercer hermano la echa de una patada? Ay, si fuera así sería maravilloso. Tu tercer hermano está cegado ahora. Ayudando al mal. Zhou, tía, no se preocupen. Acabo de escuchar en el comité que Tingson ha hecho un gran mérito. Y los líderes van a premiarlo. Lo escoltarán personalmente de vuelta. Nuestra oportunidad ha llegado. Tengo aquí una botella de tinta extranjera que traje de fuera. Una vez que se manche, no habrá forma de quitarla si Senguanin aparece con una cara horrible. ¿Crees que el tercer hermano la soportará? ¡Ay! Cuarta hermana, no en vano eres universitaria. Hagámoslo así. Sigue bebiendo. Y además, con el agua de lavado espiritual, Zhou Tingson volverá y se llevará un susto. Deberían estar llegando pronto. No puedo deshonrarlo. Ve a elegir un nuevo conjunto de ropa. Senguanin, sal ahora mismo. ¿Tú robaste la media libra de carne de mi casa? Devuélvela ahora mismo. Estás mintiendo. ¿Con qué ojos viste que fui a tu casa? Yo lo vi. ¿Tonterías? ¿Crees que no te puedo arrancar la boca? Detente, cuñada. La carne que compraste esta mañana, mamá la cocinó. ¿Cómo puedes culpar a la cuñada tercera?
Cuñada tercera, todo es culpa de la cuñada segunda. También es mi culpa por ayudar a mamá con la carne esta mañana. No le dije a la cuñada segunda, por eso se malentendió. Esta es Zhou Lily, la cuarta de la familia Zhou. He oído que siempre estudia fuera, entonces, ¿ha vuelto de vacaciones? Cuñada segunda, ¿por qué no aclaras las cosas? Le echaste agua encima, cuñada tercera, déjame secarte. No hace falta. Ay, no pasa nada, no hace falta. No pasa nada. ¿No vas a hacer la comida ya? El tercero ya está en la entrada del pueblo. Oye, cuñada tercera, prepárate también. El tercero llegará en cualquier momento. Siento que algo no está bien. Ya decía yo que algo no estaba bien. Resulta que me estaban haciendo esto como siempre la familia Zhou. No hay ni un buen elemento. ¿No es más que un poco de tinta resistente al agua? ¿Crees que no tengo solución? Tin Son, por fin has vuelto. Todos te estábamos esperando. Secretario Liu, este es mi jefe. Este es mi segundo al mando. Jefe, este es el secretario Liu de nuestro pueblo. Hola, es un honor que venga a nuestro pueblo Xianghua. Es un verdadero placer. Secretario Liu. Es mi subordinado más destacado, siempre gana batallas. Esta vez ha ganado otra gran batalla. En realidad ya debería haber venido antes. Tin Son, ¿no te acabas de casar? ¿Ya llegó la nueva esposa? ¿Te refieres a Guanyin? Guanyin te está esperando en casa. Tin Son, qué suerte tienes. ¿No te fuiste hace unos días? Guanyin ya se mudó con los dos niños a la nueva casa. La casa nueva. Si hablemos mientras caminamos. Con lo que dices, tengo más ganas de conocer a la nueva esposa de Tin Son. Tercero. Has vuelto. Me alegra que hayas vuelto. Hermano tercero, hermano Tin Son. Hola, jefe. Gracias a tu cuidado, nuestro Tin Son. ¿Te ha causado molestias? No hay de qué. Esta debe ser la nueva esposa de Tin Son. No, jefe. Mi esposa está adentro, te llevaré a verla. ¿Esposa, estás en casa? Tío tercero. Estoy aquí. ¿Cómo es que mi esposa se ha vuelto tan hermosa? ¿No dijiste que esta tinta no se quita? Si accidentalmente me manché. Llevo varios días intentando quitármela y no puedo. Es realmente extraño. Esta mujer tiene algo raro. Mira cómo está ahora con esa apariencia seductora. ¿No será alguna especie de zorra transformada? Jefe, esta es mi esposa. Hola, jefe. Hola, Tin Son. Siempre he estado pensando en la nueva esposa de la familia. Así que es tan hermosa. Claro que sí. ¿Cómo es él? Antes me preguntaba con el carácter de nuestro hermano mayor. ¿Cómo permitiría que la familia le asignara una esposa así? No me esperaba que la esposa fuera tan hermosa. Como una hada, no es de extrañar que el hermano mayor todas las noches en sueños llame esposa, esposa. Bueno, no nos quedemos aquí parados hablando. Entren, por favor. Jefe, siéntese aquí. Ya que están aquí, coman algo ligero primero. En un momento prepararé la comida, así pueden probar mi habilidad culinaria. Ya que la esposa es tan amable, entonces aceptamos su invitación. Lo siento, no hay para ustedes.
Tía tercera, ¿qué quieres decir con eso? No digas que mi madre es la mayor simplemente. Esta mujer no tiene respeto por la tía Zhou. Si no temes que los jefes te escuchen, habla más fuerte. Si los jefes supieran que Ting Son ha vuelto y que ni siquiera le dejasteis comer, no te pedirían cuentas. El delito de maltrato no es cosa leve. Vamos, volvamos. Tía Zhou, ¿vas a permitir que esa mujer siga así? Ahora te está echando directamente. Me enfado por ti. Debería haber usado ácido sulfúrico esa mujer. Podría seguir siendo tan coqueta. ¿Crees que puedo tragarme esto? Esto se ha convertido en un gran lío. No nos beneficia, es que vosotros dos. ¿Queréis que vaya a la cárcel? Mamá tiene razón. Este asunto debes planearlo con cuidado. Tengo una buena idea. Lily, como no eres universitaria, qué buena idea tienes. Lo sabrás cuando llegue el momento. Tiene que ser una universitaria. Guau, cuñada. Eres maga, en un momento. Has preparado tantos platos. Son solo unos platos caseros sencillos. Probadlos todos. Están buenos. Ting Son, tu mujer. No solo es guapa, sino también muy capaz. Realmente has encontrado un tesoro. Cuñada, nosotros nos hemos visto en algún sitio. Este subordinado de Zhou Ting Son, como tiene los ojos tan agudos en el mercado negro. Claramente me había maquillado de anciana. Como puede recordar mi aspecto, no puedo dejar que me reconozca. Si no, ¿cómo le explico a Zhou Ting Son los materiales que vendí? Así como es que no te he visto. ¿No serás de esos que hablan así con todas las chicas? No. Vete, mi mujer está todo el día en el pueblo. ¿Cómo es posible que la hayas visto? No es verdad, es que la voz de la cuñada me suena como si la hubiera escuchado en algún sitio. Basta, ella ahora es de Ting Son. Si quieres una mujer, búscate una. Jefe, te aseguro que no tengo ningún interés en la cuñada, aunque mi cuñada es como un hada. Pero ya sabes cómo soy yo, no tengo malas intenciones ni coraje. Come la comida, no puede callarte. Menos mal que lo arreglé. Ting Son, estos dos niños son. Estos niños son de mi hermano mayor. Después de su fallecimiento los dejaron en casa de los Zhou. Luego, cuando mi esposa llegó, la familia la obligó a adoptarlos. Afortunadamente mi esposa es amable ahora. Estos niños están bajo nuestro nombre. Así tengo un caldo de pollo, voy a traerlo. Te acompaño. ¿Les gusta su nuevo hogar? Nos gusta, la tía es muy buena con nosotros. Antes mi hermano y yo nunca comíamos suficiente. Aquí comemos hasta saciarnos todos los días. La tía también nos compró ropa nueva. Sí. La tía también dijo que en el futuro viviremos cada vez mejor. Yo lo hago, no te quemes. Guanyin. Has trabajado duro este tiempo, gracias. Esta casa debe ser muy cara, la asignación que te di. ¿No es suficiente? ¿De dónde sacaste tanto dinero? A esta casa es. Alguien la vendió a bajo precio. Y yo había ahorrado algo antes. Agotaste tus ahorros para comprarnos una casa. Si esta casa también la necesito yo. Guanyin. Nadie me había tratado así antes. Lo que hiciste. ¿Cómo puedo recompensarte? No quiero que me recompenses. Si tengo que decir algo. Entonces. Vive bien. Tía, ¿está listo el caldo? Lo que me dieron esta vez, hice un gran trabajo. Cuentas son 1100 en total. ¿Tanto? Sí. Y además me ascendieron. Ahora mi asignación mensual será el doble que antes. Y además,
Nuestra vida en el futuro. Seguro que irá mejorando. Arriba tenemos tareas pendientes si no. Podría pedir unos días libres. No pasa nada. Cuando termine la tarea te llevaré a ti y al niño de vuelta arriba. Sí, para entonces. Les arreglaré. La habitación más grande. Gracias, jefe, pueden irse. Yo me encargo de las cosas de casa, no se preocupen. Si hay algo, envíenme un telegrama. Bueno, el dinero del tercer hermano todo fue a su bolsillo. Voy a decírselo a mamá. Ay, ay, ay. Cuarta hermana, ¿qué haces aquí? No te había visto. Tú. Vente limpio. Hete limpio. ¿Qué haces? ¡Ay, mi cara! Tranquila, no es ácido, solo es un poco. Permanganato de potasio en tu cara. A lo sumo durará un mes. ¿Qué miras? Esto es devolver la jugada. Con la misma moneda. Te advierto si te atreves a molestarme de nuevo. La próxima vez no será solo teñirte. ¡Fuera! Mamá. Cuarta hija, ¿qué te pasó? Levántate. Cuarta hermana, ¿no fuiste a buscar noticias? ¿Cómo terminaste con el trasero rojo? Fue esa maldita Senbankin, escuché al tercer hermano decir que le daría 1,000 yuanes. Y ella me dejó así. ¿Cómo voy a presentarme ante la gente ahora? 1.000 yuanes. Dicen que es la recompensa del tercer hermano por su mérito. Y su subsidio se duplicó. ¿Se duplicó? Tanto. No importa cuánto suba, ya no tiene que ver con nosotros. Ya nos separamos. Mamá no debería saber. Cedido en aquel entonces. Ahora la familia está dividida. El dinero del tercer hermano todo fue a parar a las manos de esa mujer. Umi, ¿tú te atreves a decirlo? En ese momento ella me arrastraba para saltar al estanque. ¿Dónde estaban todos ustedes? Dejen de discutir. Este Senwanin es tan arrogante. No es más que el respaldo del tercer hermano. Ahora el tercer hermano ha vuelto arriba. Tenemos muchas oportunidades. Senwanin espera hoy este asunto. Te lo haré pagar 100 veces, 1000 veces. Ya está listo, vayan a descansar. Yo también debería darme un buen baño. Debería estar todavía en esta época. ¿Pero dónde es esto? Hola, preguntar algo. ¿Qué lugar es este? Esto es en el condado de Changlin. Condado de Changlin. Recuerdo que el pueblo de Xinhua está a unos 20 kilómetros del condado. ¿Acaso mi espacio puede transportar? Probar a ver si puedo volver. Entrar. Salir. ¿Realmente puedo transportar entonces en el futuro ir al condado? ¿No sería sin esfuerzo? ¡Qué bien! Pero esa casa se ve limpia y ordenada. No parece deshabitada. Si pudiera comprarla. Sería genial. Si no, ir a ver de nuevo. ¿Quién eres? ¿A quién buscas? Hola. Me llamo Senwanin. ¿Es usted el dueño de aquí? He vivido aquí la mayor parte de mi vida. Siempre he querido quedarme mis hijos. Hace tiempo que quieren llevarme a la ciudad de Yan. Esta casa ha estado vacía. Temo que se arruiné. ¿Entonces vende esta casa? Quiero comprarla. Si la quieres.
Entonces, tengo algunas condiciones. Bien, dígame. Este es el lugar donde mi esposo y yo bien pasamos toda la vida juntos. Así que debe mantenerse igual, no puedes subarrendarla ni venderla para ganar diferencia. De nuevo. Puedo aceptar todo lo que dice. Originalmente solo era para facilitar el transporte. No solo cuídelo bien. Esta casa se la regalo a usted. Esta es una ciudad cercana a la ciudad de Yan. Sin mencionar una mansión tan grande, solo este terreno debería valer al menos unos 1000 yuanes, anciano. Tu mansión vale mucho dinero. Tengo 1000 yuanes aquí. No hace falta. No tengo intención de vender. Lo que quiero es que cuides esta casa por mí. Después de mi fallecimiento, puedes disponer de ella cuando quieras. Se puede ver que tú y yo tenemos un vínculo especial. Te entrego esta casa. No es un sueño. Depender del mercado negro para vender cosas no es una solución a largo plazo. Ahora que tengo esta mansión, no solo es conveniente ir al condado, sino que también puedo almacenar suministros. ¿Cuánto falta para hacer fortuna? Xiao Ying, Xiao Ao, voy a ir al mercado y ustedes dos, ¿qué harán? Nos quedaremos por aquí jugando, ya les he preparado el almuerzo en la cocina. Si tienen hambre, recuerden ir a comer. Aquí están las llaves. Muy bien, me voy. Shen Guanin se fue, pero antes de irse, les dejó el almuerzo preparado a los dos pequeños. Por lo visto no volverá en un buen rato. Bien. Primero voy al mercado a ver qué se puede ganar ahora. También preguntaré por ahí si hay noticias. Apúrense, apúrense. Luego no llegaremos a tiempo. Quiero comprar un poco de carne. Yo también quiero comprar algo de carne. Ya llevamos un mes sin probar nada de carne. Siempre que hacemos fila no queda nada. Si tienes razón, vamos, vamos. Oigan, ¿a qué van estas personas con tanta prisa? ¿Qué están comprando? Carne y verduras. He oído que los trabajadores de la ciudad todos comen en la gran cafetería de la fábrica. ¿Por qué todos tienen que salir a comprar comida? ¿Acaso la comida de la cafetería no está buena? Ni lo menciones. El cocinero de la cafetería de la fábrica. La comida hasta que sabe bien, pero ahora, donde no hay escasez de suministros. Incluso nuestra cafetería tiene déficit. Claro que sí. Hemos entregado un montón de cupones de alimentos y dinero, pero al final descubrimos que no hemos comido nada mejor comprar comida nosotros mismos y cocinarla en casa. Entiendo, pero la cafetería debería tener acceso a ingredientes y suministros de alimentos, ¿no? ¿Cómo es posible que tampoco puedan comprar ¿Crees nada? que esos productos alimenticios que se venden en la ciudad tienen un suministro suficiente? Aunque tengas dinero y cupones de alimentos incluso en las tiendas estatales, no se consigue si en realidad nosotros preferiríamos darle un subsidio al comedor. Aunque sea para comprar algo de carne y huevos en el mercado negro. Para complementar nuestra nutrición sería mejor. Sí, también. Oye, ustedes saben, ¿quién es el responsable de la compra de suministros? El director Wang. Oye, no hablemos más, vamos a hacer cola. Yo tengo muchos suministros. Parece que la oportunidad de ganar dinero ha llegado. ¿Buscas algo conmigo? Ya he sido muy cuidadoso, como lo sabe. Acabo de escuchar a dos trabajadores decir que nuestro comedor está escaso de suministros. ¿Por qué preguntas eso? No tengo otra intención. Es que tengo un canal para conseguir suministros. Mire, nuestro comedor necesita. Si no necesita, entonces olvídese de lo que dije. 3, 2, 1. Alto. Director Wang. ¿De verdad tienes suministros? Sí, oye, no te preocupes. Absolutamente más barato que el mercado negro. Pero las cosas están garantizadas. Si no me crees, puedes ir primero a ver a mi lugar. O espera un momento. Esta es la dirección de mi lugar. ¿No es esta la dirección del profesor Liu? Él me dijo antes que se iba a la ciudad de Yan y dejó la casa al cuidado de un familiar. ¿No serás su sobrina lejana o el tío Zhou?
Correcto. Lo hubieras dicho antes, yo también soy estudiante del profesor Liu. Todos somos de la misma familia. Entonces mire cuándo quiere ir a ver. No hace falta verlo, al profesor Liu lo conozco bien. Nuestra fábrica tiene mucha demanda. ¿Puedes abastecer tantos suministros? Con gran demanda es cuando se gana dinero. No se preocupe por eso siempre que yo tenga. Absolutamente todo se lo arreglaré incluso si no tengo. Me esforzaré por ayudarte a encontrarlo así. Mire qué cosas necesita. Hágame una lista y luego en el tiempo acordado venga a mi lugar a recogerlo. Muy bien, sígame. Son estas cosas, luego calcula el precio. Bien, entonces mire cuándo lo necesita. Por supuesto, cuanto antes mejor. Cuando tengas la mercancía lista, luego llevaré gente a recogerla. No hay problema. Si tiene prisa, entonces en 2 días. Venga directamente a buscarme. Guanin ha salvado la vida de todos en la fábrica. Ay, director Guan, es usted demasiado amable. Nos ayudamos mutuamente si está bien. Me voy primero, usted también puede irse. Con el camino del director Wang. ¿Cómo no vamos a ganar dinero? Felicítame por mi fortuna. ¿Qué pasa? Levántate rápido. ¿Qué pasa? Solo salimos un momento. ¿Es un circo? Vamos a ver. Hay un circo afuera, vamos a ver. No pasa nada, cierra la puerta con llave. Solo iremos un momento. No falta nada. Probablemente vinieron por el dinero por suerte. Guardé el dinero en el espacio. ¿No nos culpas? Por suerte el ladrón los alejó antes si les hubiera pasado algo. ¿Qué habría hecho yo? ¿Acaso no somos más importantes que el dinero? Por supuesto, el dinero se puede recuperar. Pero ustedes dos son los tesoros únicos en este mundo. Los demás nos llaman estorbo y desgracia. Es la primera vez que alguien dice que somos tesoros. Antes, si cometíamos un pequeño error, nos golpeaban fuertemente y no nos daban de comer. Bueno, no lloren para mí. Ustedes dos son mis tesoros. Tía, siempre pensé que usted era como ellos. Solo fingía. Recién ahora me doy cuenta que usted es diferente. Es mejor que nuestra propia madre. Bueno, no lloren. Tía, la casa está así de revuelta. ¿No nos culpas? En casa no falta nada, probablemente el ladrón venía por el dinero, pero el dinero lo escondí en un lugar que nadie conoce. Así que vinieron en vano. ¿De verdad? Pero no podemos dejar que otros sepan que no falta nada en casa. Así que San les va a dar una tarea. Vengan. Ustedes dos salgan y digan que entraron ladrones en casa y se llevaron 1000 yuanes. Tienen que hacer que los demás crean que de verdad falta algo en casa, ¿de acuerdo? Vayan. No hace falta decirlo, seguro tiene que ver con la familia Zhou. No pueden desvincularse. Veré cómo se pelean como perros. ¿Ay, se les llevó el alma un fantasma? ¿Es que ya no saben caminar? ¿Qué andan haciendo tan misteriosos? Acabamos de escuchar afuera que en casa de Shen Guanin entraron ladrones y se llevaron 1000 yuanes. 1000 yuanes. Ay, madre mía. Cuarta, ¿no dijiste que habías ido a casa de Shen Guanin? ¿Y que no había nada? No, nada. Esa mujer fea seguro escondió el dinero en su cuerpo, lo revisé todo. No había nada, cuarta hermana. ¿No estarás equivocada? La casa de Shen Guanin es tan pequeña, ¿cómo es posible que sean 1000 yuanes? No es una aguja, ¿cómo puede ser? Que no haya nada, cuñada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso miento? No es tan seguro al fin y al cabo. No es una pequeña cantidad si la metes en el bolsillo. Se notaría bastante, dices que no encontraste nada. Para engañarnos y quedarte con ese dinero. No es imposible que lo quieras embolsar. ¿Qué tonterías dices? ¿Tonterías? Madre, ¿qué opina?
Afuera todos dicen que Senwanin perdió 1000 yuanes. Hasta están pensando en denunciarlo. Escucha, no parece falso. Exacto, cuarta hermana. No quieres compartirlo con nosotras. Al menos piensa en madre. Cuarta, dime la verdad. Esos 1000 yuanes, ¿realmente están contigo? No, ni 1000 yuanes en mi persona. No tengo ni un centavo. Zhou Muqian Xuxiang, no se pongan frente a madre. ¿Tonterías, te atreves? Déjanos registrar tu habitación. Ay, madre. Míralos. Si eres recto, déjalos registrar. A la cuarta niña. Dime, ¿realmente lo escondiste? Esos 1000 yuanes. Todavía no me creen, HM. No. Efectivamente son ellos. Hermano Junzhou, todos insisten en que yo lo escondí. Esos 1000 yuanes. Casi me convierto en Doe. Esa pequeña Senwanin. La última vez fue ella quien me metió en problemas apenas salí del pelotón de milicias. ¿De verdad no tienes el dinero contigo? Tú tampoco me crees. ¿En quién creo? Solo pensaba casarme contigo después de volver a la ciudad. Me apresuré. De verdad. Solo que ahora para arreglar las relaciones. Falta un poco de dinero. ¿A cuánto falta? Todo es culpa de Senwanin. Si pudiéramos conseguir esos 1000 yuanes que tememos, para arreglar las relaciones, ese poco de dinero. La pequeña es astuta. Pero desde la última vez, esta vez será más difícil tener éxito. ¿No has soñado con que desaparezca? Tengo un plan. ¿Qué plan? Hablemos despacio. Odioso jejeje. ¿No es ese el intelectual que tuvo algo con Inu y Juan? Zhou Lili también. No importa, tarde o temprano llorará. Tengo que reunirme con el director Wang. Hermana, venimos a recibir los suministros. ¿Cómo va? ¿Todo bien con la mercancía? Justo los esperábamos, todo está listo aquí. Vamos. Tanto, hermana, eres increíble. Y carne también. Ustedes lleven las cosas al comedor, vale. Despacio. Aquí está el dinero por todo. En total son 520 yuanes cuenta. Vale. Claro, le hago un descuento. No debería ser así. Gracias a usted, por favor, acéptelo. Esto no es nada. Debería ser yo quien lo diga. Gracias a usted la fábrica casi no puede pagar las cuentas. Los trabajadores no comen bien y se quejan después de todo. Si comen bien, tendrán fuerza para trabajar y la fábrica tendrá mejores resultados. Bueno, me voy primero. Director, espere un momento. No tengo nada que darle. Es un pequeño detalle. Por favor, no lo desprecie. Esto. Es solo un pequeño detalle, todo está fresco. Llévelo a casa para que los niños lo prueben. No debería ser así. Oye, en el futuro necesitaré su ayuda, por favor, cuídenos. Esto debe aceptarlo. Bueno, lo aceptaré con vergüenza. Oye. En el futuro los suministros de la cantina de nuestra fábrica dependen de usted. Me voy. Bueno, vaya con cuidado. Me hice rico. Pero una fábrica con una compra puede durar al menos 2 o 3 meses. No puedo depender de un solo lugar. Recuerdo que en este condado parece haber 2 fábricas estatales. Si pudiera abrir este canal también, realmente no tendría que preocuparme por no ganar dinero. Me concentré en contactar a las otras 2 fábricas. Olvidé la hora, debo regresar rápido. Ah. ¿Quién es? ¿Por qué me sigue? Es Drogano.
Debo regresar rápido al espacio. Pequeño. ¿No caíste en mis manos? Hermano Junzhou, ¿funcionará ese método? Por supuesto, mira. En ese momento encontraré 2 matones. Aprovechamos que no está prestando atención, la llevamos a un lugar desierto. La llevamos allí y luego. Jeje, y luego. Traes a un grupo de personas para atraparla en el acto. Esta vez no solo tenemos pruebas contundentes. Nadie podrá ayudarla. Genial, ningún hombre puede soportar los cuernos Sange en un arrebato. Seguro se divorcia de ella. Dime, a lo mejor esos 1000 yuanes. Todavía los tiene encima cuando llegue el momento. No solo quedará desacreditada, sino que también perderá todo. Maldita zorra. No te escapaste de mis manos. ¡Ay! Me dejaste hecho polvo. Maldita zorra. Espera a que me divierta contigo, jefe. Gracias a que somos 2, si no, no la hubiéramos atrapado. No pensé que esta maldita zorra tuviera algo de habilidad. Mira esa cara, esa piel. Es toda una joya, jajaja. ¿Qué esperas? Ya no puedo esperar. Tranquilo, yo voy. Adentro hay más sorpresas. ¡Ay! ¡Ay, ya no aguanto más! ¡Ay! Déjame a mí. ¡Ah! Maldita zorra, me mataste del dolor. Li Junzhou, ¿Qué esperas? Vamos. Maldita zorra. En un rato te arreglo. ¿Quién es? Vamos, vámonos. Esposa. Wanin, ¿qué te pasa? Tío, hemos estado esperando a la tía por mucho tiempo. No ha regresado. ¿No le habrá pasado algo? La tía solo está dormida, yo me encargo. Vayan a dormir. MMM. No está muy fría. Si sigue así se va a resfriar. Esposa, ¿te sientes mejor? Zoutinson, ¿eres un animal? No sabes cómo está tu esposa. Y aquí estás con la mente en otra parte. esta textura, esta curvatura. Unos abdominales bien marcados. No. ¿No me atacaron? ¿Despertaste? No grites, no es lo que piensas, no grites. No es lo que piensas. Entonces, ¿por qué me estás quitando la ropa? Solo te estaba ayudando a entrar en calor. No tenía ninguna otra intención. Entonces, ¿por qué no te levantas? Yo había pedido permiso para venir a verte, pero en el camino vi movimiento en el bosque y cuando entré, te encontré tirado en el suelo. Ojalá hubiera llegado antes. Podría haber atrapado a ese maldito. Afortunadamente estás bien. ¿Viste la cara de esa persona? Hice todo lo posible y pude ver la cara de una persona. Era Li Junzhou. Usaron una toalla con droga para cubrirme la boca. Afortunadamente llegaste a tiempo. De lo contrario lo habría logrado. Zoutinson, gracias. Soy tu hombre. Te metí en ese peligro. Fue mi negligencia.
Esposa. Me has seguido y te has sacrificado. Proteges el país, sacrificas tu familia por el bien común. Ya eres grandioso y además me salvaste en el momento crucial. Zhou Ting-son, eres más hombre que muchos hombres. Voy a ver. ¿Qué les preparo de comer? No. No podemos dejarlo así. Si se atreve a tocar a mi gente Li Junzhou, no lo dejaré ir. ¿Qué haces aquí si vienes? ¿Para qué traes tantas cosas? Viejo Son, te pido un favor. No es algo que se diga en una palabra, ¿qué es? Ayúdame a investigar a alguien. Li Junzhou, cuanto más detallado mejor. ¿Qué pasa? Hace tiempo que no veo. Esa mirada tuya, ¿qué gran cosa ha pasado? Esto debe ser absolutamente confidencial. No puedes saberlo. Tranquilo, déjalo en mis manos. Te lo agradezco. Yo y Li Junzhou no tenemos ningún odio profundo. A lo sumo es un resentimiento, él no tiene por qué arriesgarse tanto para enfrentarme. Hablemos despacio. Odio. Parece que esto tiene que ver con Zhou Lili. No puede estar desvinculado. Siempre he mantenido las distancias. Pero ella me provoca repetidamente. Parece que no tengo más opción que darle una lección. Me saca de quicio Shen Guanin. ¿Cómo puede tener tanta suerte? Ni me lo menciones. Dijiste que me dejarías llevar a la gente para atraparla. Apenas llegué al pueblo. La cuarta hermana nos dijo que volviéramos. Todos pensaron que fui yo quien estaba causando problemas. Este tercero también. Ni temprano ni tarde. Justo ahora tiene que regresar. Nos dejó sin dinero y sin poder hacer daño. Realmente una desgracia. Te lo digo, no somos lo suficientemente implacables. Echarla no es nada. ¿No sería mejor venderla directamente? ¿Cómo no se me ocurrió eso antes? Hay este tipo de personas que ni el cielo ni la tierra respondan cuando llamen. Junzhou conoce a mucha gente. Ve rápido y discute esto con él. ¿A dónde fuiste corriendo antes? Un asunto menor. Zhou Ting-son. En caso de que solo digo en caso. Algo le ocurra a la familia Zhou. ¿Los apoyarías? ¿Por qué preguntas esto de repente? Depende de lo que hayan hecho. Si cometen un error muy grave, no los apoyaré. Deben enfrentar las consecuencias. ¿En serio? ¿Y si están en contra de ti? ¿Te han hecho algo? Eso lo pregunto. Si realmente tengo que elegir, tú eres mi esposa. Estaré incondicionalmente a tu lado. Esposa, lo he decidido. Criar sola a 2 hijos es demasiado duro para ti. Ven conmigo arriba, el líder ha dado su permiso. Nos asignarán vivienda en el complejo familiar. Xiao o Xiaojin. ¿Queréis vivir en el complejo familiar? Sí. Zhou Ting-son. Por ahora no puedo volver contigo arriba. Todavía tengo algunos asuntos pendientes. Pero si sigues aquí todo el tiempo, todavía estaré preocupado de que ocurra lo de ayer. No te preocupes, cosas como las de ayer no volverán a suceder. Pero, Confía en mí, te lo prometo. En cuanto termine con lo que tengo entre manos, me llevaré a ambos contigo. está bien, haré lo que digas. Come rápido, se está enfriando. Ven. Ting-son, ha llegado un telegrama de arriba. Te piden que regreses de inmediato. Está bien, regresaré enseguida. Esposa, tengo que irme, ten cuidado. Vuelve rápido. Xiaojin, Xiaoao. Ve a jugar tú solo, yo me encargaré de limpiar. Está bien. Hay este Ting-son. ¿Cómo es que dio tanto otra vez? Sumando lo que dio el mes pasado, esto debe ser como 2000 yuanes. Llevar tanto encima no es buena idea. Entonces, ¿qué hacemos?
2.000 yuanes. Yo digo que ese dinero se lo metió esa mujer en el bolsillo. 2.000 yuanes, ¿no te equivocaste? Lo vi con mis propios ojos. El tercer hermano fue llamado urgentemente por los de arriba y Zheng Guanin escondió el dinero en esa caja de metal en el armario. 2.000 yuanes que son de nuestra familia Zhou porque debería gastarlos una extraña. Me enoja tanto. Mamá, no te enojes. Ya hablé con el hermano Junzhou, él conoce a alguien en ese ámbito. Cuando llegue el momento, le pondremos un saco y no tendremos que ver más a Zheng Guanin. Una vez que esa mujer desaparezca, esos 2.000 yuanes serán nuestros. Ven. Una vez que salgas por esa puerta, no pienses en volver. ¿Están seguros de que pueden venderla en un lugar lejano? Ya lo tengo todo arreglado. Probablemente la venderán por esta cantidad. Ay, eso sería lo mejor. Desaparecerá y ganaremos dinero así. La hermana Hui Juan. Seguro que te casarás con el tercer hermano si te casas con tu tercer hermano. Entonces su subsidio no te faltará. Solo si Zheng Guanin desaparece, el tercer hermano seguro te casará. La última vez esa mujer casi me deja inútil. Esta vez tengamos cuidado, ustedes distráiganla. Su atención. ¡Ay! Esta verdura silvestre la conseguí primero. Yo la solté. No fue porque pisaste que la conseguiste. Eres una sinvergüenza. ¿Dónde? Esto es mío. La actuación no estuvo tan mal. Yo. Ayuda rápido. Casi. ¿Trajeron a la persona? Aquí está. He aquí. Oye, esta persona no volverá, ¿verdad? Qué broma, siempre llevamos a la gente a montañas de 700 u 800 kilómetros. Montañas. Si tuviera alas no podría volver. Estos 500 yuanes, ¿nos tocará algo? También pusimos esfuerzo, no pido mucho. Solo 100 yuanes, mi parte no la quiero. Todo para el hermano Junzhou. Justo para arreglar relaciones necesitamos dinero. Lili es muy comprensiva. El hermano te cuidará. Menos charlas, salgamos rápido de aquí. No es bueno que nos vean. Dámelo. ¿Resolvieron lo de la persona? La persona ya fue llevada. ¿Cómo? ¿Lo resolvieron? No trajiste a un extraño, ¿verdad? ¿Cómo podría? No soy tan tonto. Este es el dinero de la familia Zhou. ¿Y el dinero? Guau, en toda mi vida. Es la primera vez que veo tanto dinero. ¿Quién no? Mucha gente en toda su vida no podrían ganar tanto dinero. Ahora todo esto es nuestro. Este dinero mejor lo guardo yo. Mamá, tienes que darnos una parte. El jefe y yo nos esforzamos mucho para sacar este dinero. Bueno, estos 2.000 yuanes. Usted guarde 1.000. Denos 800, ¿no es demasiado? ¿Qué? Yo me he estado esforzando y solo me tocan 200. Si no hubiera sido por mí al frente, ¿tendrías esta oportunidad? Como mínimo debería darme 1.000, ¿por qué no? Hermana cuarta, parece que no hiciste nada. Solo diste el aviso, el resto lo hicieron. Li Junzhou y los demás, yo y el jefe forzamos la cerradura. Y nos llevó un buen rato. ¿Y tú quieres llevarte fácilmente esos 1.000? ¡Qué descaro! ¿Cómo que fácilmente? ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién consiguió la ayuda? Estas cosas son para los que tienen cerebro y merecen más. ¿A quién estás llamando sin cerebro? Dejen de pelear, les digo. Este dinero no es para ninguno de ustedes. Se queda conmigo, para manejar los gastos de la casa. Madre, eso es demasiado. Antes el dinero que el tercer hermano enviaba. Todo te lo guardaste, no lo soltabas. Para nuestro uso, hoy no te llevarás todo el dinero. Estoy de acuerdo. ¿Así que se están rebelando? Te voy a matar. Esta vieja me está pegando. Ya no te aguanto, Qian Xiuxiang.
Maldita seas. Te he tratado bien. ¿Y esto es lo que recibo? ¡Qué injusticia! Tú. No creas que no sé, vieja miserable. Que todo el dinero te lo has guardado. ¿Me vas a pegar? Ay, ay. Basta, basta. Dejen de pelear. ¡Qué espectáculo! Shen Wanqing. Y yo también. El tercer hermano. ¿Eh? ¿Cómo es que regresaste? Esposa, esta mañana fui a buscar a un compañero para investigar sobre Li Junzhou, y justo en el camino del pueblo me lo encontré. Él dijo que este Li Junzhou ha estado en varios pueblos, usando su identidad de joven intelectual. Engañó a muchas chicas. Siempre me preocupé que te hiciera algo. ¿Estabas preocupado por mí? En realidad este Li Junzhou fue enviado por alguien más. ¿Quién? ¿Te gustaría ver una obra? Es muy peligroso, no lo hagas de nuevo. Estas dos personas siempre han sido las que la oficina de aplicación de la ley quiere tratar. Hoy realmente les debo a ustedes. Queda una última escena. ¿Estás listo? Notifica a la oficina de aplicación de la ley. Sí, sí. Hermano mayor, ¿no habías regresado arriba? Si hubiera regresado, podría haber visto un espectáculo tan bueno. Pensé que solo querían sacar algo de provecho, no pensé que harían cosas tan malvadas. No hables tonterías, no hicimos nada. No lo escondas, marqué este dinero. Especialmente preparado para ustedes. Entonces, ¿esto fue una trampa que ustedes prepararon a propósito? No eres tan tonto. La gente de la oficina de aplicación de la ley llegará pronto. Hermano mayor realmente no sabía de esto. Lo de robar el dinero fue cosa del segundo hermano y su esposa. Realmente no sabía, hermano mayor. Zhou Lili, ¿cómo puedes lavarte las manos tan fácilmente? Claramente, fue tu idea colaborar con esta Inui Juan y Li Junzhou. Claro, claramente fuiste tú. Eres una calamidad, si no hubieras regresado nada de esto habría pasado. Regresaste y con este viejo. Idearon este plan, ahora mira. Qué mala suerte tengo. Ay, cuñada. Por favor, déjanos ir. Te devolveré el dinero, no quiero ir a la cárcel. Cuñada, sé que me equivoqué. Puedes golpearme e insultarme, pero por favor no nos arrestes. Cuñada, te lo suplico, no soy humano. ¿Ay, puedes dejarme ir, cuñada? Si sabías que esto pasaría, ¿por qué lo hiciste? Ustedes sabían que esto era ilegal. Pero aún así se arriesgaron. Si no fuera por la inteligencia de mi esposa, aún estaría en la oscuridad. Hacer algo malo tiene consecuencias. Voy a responsabilizarlos legalmente. Hermano mayor. Ellos son tus hermanas. Hermano y cuñada. No puedes ser tan cruel. Si Zhou Tingson fuera cruel, no habría enviado subsidios durante tantos años, sin ser apreciado por ustedes. Miraos un poco más. Uno por uno solo saben cómo chuparle la sangre sin importarles si le duele o no. Llévenselos a todos. Oye, oye, hermano menor. Llévenselos, hermano menor. Vamos. Zhou Tingson, ¿me odiarás? Después de todo, todos ellos son tu familia. Ellos se lo buscaron. Zhou Tingson, de ahora en adelante yo seré tu familia. Menos mal que estás bien. Ahora que todo está hecho, ¿puedes llevarte al niño y venir conmigo? ¿Vamos arriba? Ni siquiera hemos tenido la boda, ¿cómo puede estar todo resuelto? ¿Qué dices?
Habla más fuerte. Quiero una boda. Bien, hagámosla grande. ¿No sientes que falta algo? ¿Qué? ¿Por qué no te declaras? El tío te lo da. Wanim, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero.